Por ello, Morena pasará a la historia por destruir al país. Como decían por ahí, tonto el que cree que el pueblo es tonto, ¿no? Dicen, no, a ver. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy a domingo 28 de diciembre del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde Alito Moreno salió muy gallito en el Senado diciendo que el partido de Morena hundió al país y que destruyó la nación, mientras que el periodista Juan Becerra e invitado analista político lo revientan sabroso y le recordaron que el tonto es el que cree que el pueblo es tonto. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Por ello, Morena pasará a la historia por destruir al país desde el poder público. Eso es lo que son. Destruyeron la nación. Permítame. La bienvenida al doctor Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y muy orgullosamente nos da aquí mucho orgullo, es colaborador de este espacio. Querido Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo amaneces? Frío este domingo. Bastante frío aquí en el cerro, se siente, todos andamos bien enchamarrados. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y bueno, pues ya terminando este año que fue estrepitoso en muchos sentidos, pero muy positivo en otros. ¿Cuál es tu balance de este año, Felipe López Veneroni, el gobierno de México, el pueblo de México? Porque luego, pues hablan del gobierno, pero no se detienen a pensar en el pueblo, que es el motor del país, y justo la facultad y obligación del gobierno es garantizar una mejor vida cada día a los mexicanos, a las mexicanas, ¿no? Parece que a veces se olvida eso y queda todo nada más en la grilla. Es correcto, y yo creo que habría que hacer quizá un balance partiendo, no con esto quiero parecer malinchista ni nada, de las diferentes notas que han ido apareciendo a lo largo del año en medios internacionales serios, como el Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, New York Times, de el desempeño político y económico del gobierno de la 4T, pero cómo ha beneficiado esto a una cantidad de población verdaderamente significativa. Es decir, México es el país que más ha logrado combatir la pobreza y aumentar, digamos, su población, la clase media, incluso que Brasil y todos los demás países de América Latina. Y eso se debe en muy buena medida pues a una serie de medidas que se han tomado, a políticas económicas muy importantes que están pensadas precisamente para beneficiar a la gente. No tanto para reestructurar o formalizar el poder político, sino que van directo al ciudadano, y se está viendo en el consumo. Podrás haber visto varios reportajes, pese a esta intentona del PRI y del PAN de crear una especie de imagen de que México estaba a punto de la revolución y del caos, etcétera, en aquella marcha del 15 de noviembre. La verdad, lo que vemos es una sociedad que se está viviendo con problemas, sí, pero tiene acceso a productos, hay consumo, hay algo de inflación, sí, pero nada que se dispare en relación a otras economías. Entonces creo que el balance sigue siendo positivo en términos de consistencia, disciplina y aplomo por parte de la presidencia, pese incluso no tanto a la oposición, sino a los problemas internos de Morena. Ahí está Felipe López Veneroni, los equilibrios democráticos, los contrapesos. Una oposición tendría que llevar a cabo ese papel. No hay un proyecto opositor en México que hable sobre los problemas nacionales, sobre los mexicanos, las mexicanas. Hacen relanzamientos, como por ejemplo sucedió en el PAN, pero siento que le faltó un proyecto para sostener ese relanzamiento, porque quedó en un cambio ahí de logo y en una carta de intenciones, pero jamás se trazó la ruta de cómo llegar a esa intención, que además muy vagas, ¿no? Hay que mejorar las cosas en este país. Específicamente cuáles, cómo, dónde, cuándo, con quién. Eso sí ya no lo presentaron. Esto afecta, ¿no?, a la democracia, e incluso puede generar que dentro del mismo proyecto de la Cuarta Transformación se construya esa oposición que no existe fuera.
Es como ocurrió durante un tiempo, si recuerdas, en el propio PRI, cuando el PRI era el partido hegemónico, que ya hacia finales de los 70, principios de los 80, había esta discrepancia al interior del propio partido entre quienes tenían una idea mucho más social de la política y los que ya asomaban hacia el neoliberalismo, y vino aquel cisma del Frente Democrático Nacional, la salida de varios priistas. Esto puede ocurrir con Morena porque efectivamente la oposición no ha sido capaz de construir un discurso alternativo que invite al ciudadano a pensar, mira, esta es una opción positiva. Entonces, creo que incluso esta narrativa que quiere insistir la oposición, que es una narrativa que ya está muy desgastada, la deriva autoritaria, la pérdida de instituciones democráticas, el control político, etcétera, pues nuevamente se contradice con los hechos, y nada más doy un ejemplo rápidamente. Aquellos órganos constitucionales autónomos, algunos de los cuales ya se eliminaron, por ejemplo el IFETEL, lo que era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues eran autónomos respecto quizá del poder político. Pero tan pronto los concesionarios de radio y televisión daban un manotazo sobre la mesa, se ponían así nerviositos y lo que ustedes digan, y ni siquiera fueron capaces de defender su propia autonomía, cuando los diputados del PRI y el PAN les quitaron una serie de funciones, ¿no?, que era precisamente lo que garantizaba la autonomía del órgano. Entonces, hay mucha hipocresía en esa idea de que se perdieron los órganos autónomos, cuando en realidad se les había cortado las alas y se les había cercenado su posibilidad de actuar como tales. Así es. Oye, y Felipe López, mira, cabe a colación, te iba a preguntar sobre temas económicos. El otro día con Pepe Yuste en estos micrófonos le dije, oye, mis tías dicen que el país está muy endeudado. Me dijo, está endeudado España, endeudado Estados Unidos, México mucho más abajo. O sea, eso no quiere decir que no hay deuda, ¿no? Pero, o sea, la situación no es como la están planteando. Y hubo quien se molestó por esa declaración de Pepe Yuste, por ese análisis, no es una declaración, es un análisis. Y hoy se publica, fíjate, en medios estadounidenses, que los activos financieros mexicanos están cerrando uno de sus años más sólidos en décadas. Esto está incluso sorprendiendo a inversionistas globales y supera, además dicen con creces, los índices de referencia de Wall Street. Las acciones mexicanas golpean a Wall Street, es una cabeza, mientras el peso registra su mejor año desde 1993. Nos quedan 2 minutos, Felipe López Veneroni, pero ante este dato yo no entiendo el relato, porque me recuerda ese sujeto que dijo ser de la generación Z que dijo a cámaras, yo quiero que le vaya mal a México. Parece que eso quieren, ¿tú entiendes? No entiendo. ¿Por qué se enojan con estos datos? Y si uno los da, se ponen furiosos. Sí, incluso piensan que prácticamente Morena ya compró al Banco Mundial y a la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero es cierto, hay una contradicción ahí entre lo que reportan, repito, estos medios serios y lo que quiere vender una parte, cuando menos, de la oposición, que es esta idea de caos, tragedia, que todo se viene abajo. Y lo de la deuda, dime, Juan y amigos del auditorio, ¿qué país hoy en día no tiene deuda? El problema de la deuda no es endeudarse, sino cómo estás administrando esa deuda, cómo la puedes llevar a cabo para que no, digamos, te limite en tus proyectos políticos y económicos. Y hasta ahorita creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien México, no dicho por mí o por el INEGI, sino por las propias instituciones financieras internacionales. Pues ahí está, Felipe López Veneroni, nos cae la pausa. Te agradezco mucho, pero muchísimo, que nos hayas acompañado aquí esta mañana. Felipe, lo mejor para el próximo año. Y bueno, yo aquí por primera vez sí voy a tener una diferencia contigo, que luego analizaremos, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues sí ha llevado a cabo su labor de regular, de promover, de supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, me parece. Pero bueno, eso lo platicamos más adelante. Te mando un abrazo fuerte, porque el viernes pasado, integrantes o personas que se dijeron integrantes de la generación Z, pues repartieron comida en el Hospital General Dr. Eduardo Lisiaga de la Colonia Doctores, y fíjese usted que pretendían pasar de una protesta a las causas sociales, incluso aseguraron que deseaban que les vaya mal al país para que así la gente despierte, lo que generó reclamos de algunos de los que estaban presentes, porque pues decían, sí hay comida en el hospital. Ellos decían, es que no hay insumos, y las personas que estaban diciendo, es que sí hay insumos, ustedes están haciendo un montaje, ustedes lo que están haciendo es otra cosa, están
trayendo comida, pero con un fin político ajeno a la verdad, ajeno a la realidad. Le estoy diciendo de transeúntes, personas o familiares de pacientes ahí en este lugar que se indignaron cuando vieron lo burdo del montaje que estaban haciendo, que además trascendió en algunos medios de comunicación. David Galván, pues voy contigo, se hizo un montaje, se llevó a cabo, la gente le reclamó y un sujeto que dijo que representaba a la generación Z, que no lo representan ellos y me parece que a nadie, aseguró que quería que le fuera mal a México, ¿verdad? Así es, Juan, y precisamente ahí estuvimos, como estuvimos reportando el día viernes, pues precisamente una convocatoria que había surgido por redes sociales. Normalmente se hacen estas convocatorias por WhatsApp, las convocatorias que está haciendo de estos grupos del movimiento de la generación Z. Fueron 7 personas las que asistieron al exterior del Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga, de la Colonia Doctores, para llevar comida y acompañar a familiares de quienes tienen pacientes internados y quienes se encuentran, bueno, pues con alguna necesidad de acudir a esa unidad hospitalaria. Y aunque la cita era a las 11 de la mañana, fue hasta cerca del mediodía que llegaron la mayoría de este grupo, principalmente jóvenes, e instalaron una mesa frente a la salida del Metro Hospital General, que se encuentra sobre la calle Doctor Balmis de la alcaldía Cuauhtémoc, y comenzaron a servir platos de comida y agua a quienes se formaban para recibir los alimentos. En ese momento, y ante la presencia de los medios de comunicación, Miguel Ángel Vera, originario de Jalisco y con un par de meses de llegar a la Ciudad de México y haberse unido al movimiento de la Gen Z, explicó que pretende pasar de la acción a la protesta a las causas sociales para que dejen de estigmatizarlos, dijo, o tildarlos de violentos. Esto ante reclamos de algunos de los presentes por su mensaje contra el gobierno federal. Ahí fue donde Miguel Ángel comentó que en este acto no hay colores políticos ni banderas, que no son parte, que son parte precisamente de un movimiento de resistencia civil apartidista, y que personalmente deseaba que le fuera mal a México para mostrar precisamente las fallas que está teniendo la presente administración. Pero vamos a escuchar lo que dijo ahí, precisamente reunido al exterior del Hospital General. Yo le estoy rogando a Dios que de verdad México, el país mexicano, se vaya al pique, que nos vaya mal, porque solo así los mexicanos vamos a despertar. Y bueno, ahí hazme el favor, David, hazme el favor, ¿a quién representa este sujeto? Sí, pero solitos se definen, van a hacer un montaje, además utilizan un tema en el que se está trabajando, pero en el que por supuesto que hay pendientes y que además es fundamental, que es el tema de salud, para intentar utilizarlo como bandera de golpeteo político. Y luego se van a decir, a nosotros lo que queremos es que le vaya mal al país. No, bueno, pues se retratan solitos. Ahora, estos sí representan a nadie, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Quién los manda? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que realmente buscan? Pues es como parte de una narrativa que, si bien ha funcionado en países latinoamericanos, en México no creo que funcione, porque el contexto es muy distinto, y a diferencia de lo que sí sucedió con gobiernos de izquierda en Argentina, o en su momento en Brasil, o en Bolivia, o en otros lados, en Ecuador, pues aquí la gente está contenta mayoritariamente con los resultados del gobierno, sin que por eso pues se crea que todo es miel con hojuelas, ¿no? Hay cosas que atender, hay cosas que resolver, hay cosas en las que se deben trabajar, pero bueno, por lo menos estamos viendo que hay programas sociales que están ayudando no solo a las personas, sino a la derrama económica en el país, se convierten en derechos, se invierte en México, hay una cifra récord de inversión extranjera, se reconoce que hay problemas, por ejemplo, en el abasto de medicinas, y se construye una estrategia para obtenerlas y luego para distribuirlas en todos los centros de salud. Entonces está trabajando. Estos cuates, pues yo creo que no se han dado cuenta, ¿no, David? Imagínate decir eso, que espera que le vaya mal a México, mientras hacen un montaje en el que se valen de la salud para intentar jalar agua para su propio molino. Pues nefasto, ¿no? No, y también lo importante que es precisamente esta cuestión, que una causa pues que se ve como algo, una labor social que se está llevando un apoyo a las familias, pues resulta pues en medio de estos reclamos de algunos de los asistentes que escuchaban pues el discurso, veían bien pues el apoyo que se estaba intentando dar a algunas de las familias, aunque era poca la comida que se pudo llevar, en alrededor de 30 minutos se acabó, pues ahí a un par de jarras de agua y otros contenedores, y bueno, pues precisamente lo que inicia como una buena
buena intención, pues finalmente termina en un discurso en el cual pues algunos toman el micrófono y no sabemos precisamente quiénes están convocando a nombre de una generación Z que bueno, tiene bastante amplitud, tiene bastante representación, pero no sabemos precisamente de qué forma se está convocando, más allá de grupos que nos hablan de WhatsApp y de redes sociales, Juan. Pues ahí está, imagine usted su fachada, que para llevar comida y hacer politiquería, en fin, así les fue. ¿Por qué? Como decían por ahí, tonto el que cree que el pueblo es tonto, ¿no? Dicen, no, a ver, hay reclamos que son auténticos, que son legítimos, esto que ustedes están haciendo no, de ninguna manera. Pues bueno, mexicanos, el último domingo del año 2025. Y Alito sigue siendo la botana de los periodistas y analistas políticos después de que se reeligió para ser candidato para el 2030 y sigue sacando locuras y diciendo disparates. Pero para eso tenemos analistas políticos y periodistas que realmente aman a su país y le hablan muy frente y claro y le dan una bofetada de guante blanco. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, compartirlo. No olviden activar la campanita. Adiós.